Las bombillas son dispositivos que convierten la energía eléctrica en luz, transforman la electricidad en un calor tan intenso que brilla. Están compuestas por un filamento de tungsteno que se calienta a más de 1300 grados centígrados, pero como se hacen más de 50.000 bombillas en una hora. En este video descubriremos cómo se hace una bombilla de luz. Las bombillas empezaron a comercializar en 1920 porque eran baratas de fabricar en diferentes tamaños y voltajes. La gran innovación llegó en 1879 cuando Edison inventó un filamento de carbono que ardía durante 40 horas. Un año después fabricó una bombilla que ardía durante más de 1200 horas. Aquello hizo factible por fin la iluminación eléctrica. El filamento es muy especial, está fabricado con tungsteno y soporta elevadas temperaturas. Es el metal con el punto de ebullición más alto. Alcanza una temperatura de 2500 grados centígrados, 3 veces más caliente que la lava. La bombilla está rellena con un gas especial que ralentiza la evaporación del filamento y es mal conductor del calor. Este gas ayuda a que esté menos caliente de lo que debería. Si tuviera oxígeno el filamento se desintegraría e incluso ardería. Su base tiene dos contactos metálicos que se conectan a un filamento de metal. Los electrones de la corriente eléctrica chocan con los átomos del filamento y los hacen vibrar. Esta energía calienta los átomos a 2200 grados temperatura en la que emiten luz visible. La fábrica de bombillas tiene dos cadenas de producción, una prepara la bombilla de vidrio y la otra realiza el montaje de los componentes eléctricos que van dentro. La producción de la bombilla no empieza con el filamento de metal, sino con la propia bombilla. El vidrio está hecho con una mezcla de cal de piedra caliza, potasio, una especie de bicarbonato natural y arena. La fábrica consume toneladas de esta materia prima cada año. La cal estabiliza el vidrio cuando se funde y el potasio reduce la temperatura que se necesita para fundirse. Todos los ingredientes se mezclan y se echan a un horno inmenso que tiene el tamaño de un edificio de oficinas, pero aún falta un ingrediente final bastante sorprendente. Las bombillas recicladas aceleran el proceso y reducen la cantidad de energía que se necesita para fundir los ingredientes. Tienen que alcanzar una temperatura de 1600 grados centígrados, más caliente que la lava líquida. Una vez que el vidrio se enfría en unos moldes, una máquina corta un tubo de vidrio en trozos de la longitud adecuada. Los tubos cortados aterrizan en lo que se llama una rueda de abrillantado que los hace pasar por una llama de gas durante 7 segundos. Esto calienta el vidrio lo suficiente para pulir la superficie. Los tubos pulidos entran en otra máquina que los calienta hasta que el vidrio es maleable. Después se estira un extremo para darle forma acampanada. La siguiente máquina coloca dos hilos conductores de cobre en el extremo acampanado. Después inserta un fino cilindro de vidrio llamado tubo de salida. El recorrido por una serie de llamas cada vez más calientes ablanda los tubos. Una prensa entra en acción para apretarlos y meter los hilos dentro del vidrio. Al mismo tiempo la máquina hace un pequeño orificio en el vidrio entre los hilos que se usará más tarde para eliminar el aire. A continuación, la máquina separa los hilos conductores y hace unos ganchos en los extremos. Estos se sujetan al filamento. Una fina bobina de alambre hecha de tungsteno. El tungsteno es el único metal capaz de producir luz continuamente. Cualquier otro metal se apaga a los pocos minutos o como mucho a las pocas horas. El tungsteno brilla con una luz blanca cuando se calienta a una temperatura superior a 1300 grados. El problema del tungsteno es que para funcionar no puede estar cerca del oxígeno, por eso es fundamental la bombilla para crear un espacio vacío y aislar el filamento de tungsteno. La máquina baña los hilos con una forma líquida de otro metal, el circonio. Esto aumenta su duración porque los hace más resistentes a la humedad que hay dentro de la bombilla. Seguidamente una máquina graba en la parte superior de cada bombilla el voltaje, la potencia en vatios y el logotipo de la empresa. Algunas bombillas son rociadas con un baño interior de sílice sintético. La máquina de bañado carga las bombillas con alto voltaje. Combinada con la cantidad adecuada de calor, esta carga eléctrica hace que una fina capa de polvo se pegue al vidrio. Una serie de llamas evaporan la humedad y eliminan las impurezas. Esta máquina puede producir más de 50.000 bombillas en una hora. Cuando las dos líneas de producción se unen, una bombilla se coloca sobre cada soporte. Los sopletes sueldan entonces el extremo acampanado al cuello de la bombilla. Unos brazos dan forma al cuello para que encaje dentro de la base de aluminio. La siguiente máquina elimina todo el aire y lo sustituye por argón presurizado. Este gas resistirá la acumulación de calor y contribuirá a que el filamento dure más. En la mayoría de los casos, el gas se compone de argón y nitrógeno. Inevitablemente el filamento se irá evaporando gradualmente. Las bombillas de luz incandescente tienen una vida media de entre 200 y 750 horas. Según se evapora el tungsteno, el movimiento del gas que hay en el interior de la bombilla se esparce, se condensa y da a la
Bombilla a un color oscuro y grisáceo. Tras doblar los hilos conductores y apartarlos, los sopletes funden y cierran el tubo de salida del vidrio encerrando dentro del argón. La bombilla ya está lista para funcionar si se conecta a una corriente eléctrica, pero necesita una base para enroscar en un portalámparas. La base se hace de aluminio. Esta máquina inserta uno de los hilos de la bombilla por el medio y lo suelta en su sitio, después suelta por puntos el otro hilo en el lateral con los cables de entrada tocando la base de aluminio para garantizar un contacto eléctrico adecuado. Las bombillas son sometidas a una repetición de encendidos usando un voltaje cada vez mayor. Esto refuerza el filamento y hace que sea menos probable que se rompa durante el transporte. El sistema de embalaje automatizado maneja las frágiles bombillas con cuidado. Las bombillas se colocan en sus paquetes y se envían a los consumidores. Si bien calentar un filamento hasta que brille es una forma satisfactoria de producir luz, es extremadamente ineficiente. Solo entre el 5 y el 10% de la corriente eléctrica se transforma en luz, el resto es calor y simplemente se pierde. ¿Qué otro video te gustaría ver? Dale a like al video, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos.